es que estas religiones y sectas vienen por un motivo, que a la gente no le importa la verdad, a la gente no le interesa ni le conviene la verdad. Y por eso deciden torcer la verdad de Dios, como dice Romanos 1, versículos 21 al 23. Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A pesar de que sabíamos que Dios estaba ahí, no lo glorificamos como a Dios, no le dimos las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, ¿quién aquí no se cree sabio? ¿Quién aquí no cree que se las sabe todas? A pesar de afirmar ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy en día todo el mundo, todas las religiones, todas las sectas han hecho ídolos, han creado su propio Dios a su conveniencia, vamos a decirlo así, han creado un Dios a su propia imagen y semejanza. Por eso vamos a ver que en muchas religiones las estatuas de estos dioses tienen parte humana y parte animal. Versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es el pecado, esto es el engaño, que aunque sabíamos que era la verdad, cambiamos la verdad por la mentira. Y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Esas son las religiones de hoy en día. Dieron culto a las criaturas, a los animales, al ser humano, antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Las religiones buscan lo divino, buscan dioses porque tienen una necesidad espiritual en ellos, porque su corazón anhela la eternidad, como dice Eclesiastés. Pero ¿qué es una religión? ¿Qué significa la palabra religión? La palabra religión literalmente lo que significa es algo que te vincula con una divinidad, con un Dios. Y también tú te sometes a las reglas que ese Dios te diga. Pero más acertadamente la palabra religión lo que significa es que tú estás aferrado, que tú dependes totalmente de esa divinidad, de ese Dios. Y en este sentido, el cristianismo es una religión. Sabemos que hay una frase que dice, Jesús no es religión, es relación. Y esta frase está bien en el sentido de que Cristo no quiere religiosidad, no quiere unas ceremonias, un ritual religioso para acercarnos a Él, sino una relación personal con Él. Pero el concepto de religión se ha distorsionado. Lo que en verdad significa es que yo dependo totalmente de Dios, de Cristo, y que yo me someto a lo que Él me diga, a sus reglas, a sus normas. Pero la diferencia es que el cristianismo no es simplemente una religión. El cristianismo es la religión verdadera. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago define el cristianismo como la religión, no una, sino la verdadera religión. Y es que si nos ponemos a ver, solamente hay dos religiones en el mundo. Y ustedes me dirán, ¿qué? ¿Cómo que hay dos religiones nada más? Está el cristianismo, que está dentro de las religiones, que es solo por la fe y solo por la gracia. Solamente que la única religión con esa característica es el cristianismo. Y están las religiones que son por obras, que tú ganas el cielo por tus buenas obras. Ahí mete todas las demás religiones del mundo. Y ahí vemos que si colocamos a un judío, a un musulmán, a un hinduista, a un católico romano,
Todos van a decir que son salvos porque han seguido los rituales de su religión, porque han creído lo que dice su libro sagrado, porque han obedecido y son justos y se han ganado el cielo por su buena conducta. Pero si pones a un cristiano, él te dice que no, que él es el más vil de todos los pecadores, que si él va a ir al cielo es por una sola razón, por Jesucristo, por los méritos de Cristo, porque la salvación es solo por la fe y solo por la gracia en nuestro Señor Jesús, que murió en nuestro lugar. Y por eso el cristianismo nos ofrece realmente una solución al problema. Veremos varias religiones, las más populares del mundo. Está el ateísmo y muchos dirán, ¿cómo es posible que el ateísmo sea una religión si ellos no creen en ningún Dios? Bueno, porque para creer que no hay Dios y que venimos de la nada se necesita un grado de fe. Y no lo digo en burla, lo digo en serio, se necesita fe para ser ateo. Y ahí vamos a ver también el secularismo y cómo el sacar a Dios de la sociedad nos llevó al extremo en el que estamos con el progresismo. Vamos a ver también las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, que se ha infiltrado en las empresas y ahora también en la iglesia. Mucho sobre el karma, sobre las energías y todo eso. Vamos a ver también el Islam, que hay mucho prejuicio en cuanto a esto. No todos los musulmanes son terroristas. Dejemos la xenofobia. Estos son grupos sectarios que son radicales y que toman el Corán en otra forma, pero la mayoría de los musulmanes no son tan violentos. También tenemos el judaísmo, que era el pueblo escogido por Dios, los descendientes de Abraham, pero que rechazaron al Mesías y ahora pasaron a ser una religión más. Y qué triste esto. Y por último vamos a ver el gran imperio del catolicismo romano, la iglesia del Señor, que iba tan bien, que conservó las escrituras, que conservó las enseñanzas de los apóstoles, pero que fue corrompiéndose con su cultura a tal punto que dejó el evangelio, dejó la salvación por fe y se centró en las obras. Y por desgracia el catolicismo pasó también a ser una religión más del montón. También vamos a ver lo que son las sectas. ¿Qué son las sectas? Bueno, simplemente son una facción, son una división. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas salen de las religiones y simplemente porque no estuvieron de acuerdo con algo o porque quieren mezclarlo con otras cosas, surge de una sola persona que cree lo que cree a su manera. Aquí vamos a ver el ocultismo, que se dice que es una secta porque es mal vista por la sociedad, porque tienen prácticas oscuras, prácticas inmorales que hacen en lo oculto. Y muchos de nosotros hemos visto cierta parte de esto, porque aquí va incluido lo que es la brujería, lo que es el espiritismo, la santería, lo que es la cuija, el atraernos las cosas ocultas, oscuras, el terror, el miedo, el mundo de los muertos, todas estas cosas van incluidas aquí. También vamos a ver sectas que supuestamente son cristianas, pero que no son cristianas. Vamos a ver a los mormones, a los adventistas del séptimo día y a los testigos de Jehová, que no son cristianos. No podemos tratarlos como que si fueran hermanos. Son sectas que surgieron del protestantismo. Y por último, vamos a ver un caso muy particular, que sería la mayoría de sectas de hoy en día, que es el movimiento neopentecostal, que es tan diverso que no podría meter todas estas sectas en una misma categoría, pero vamos a decir que se engloban en este nuevo movimiento
pentecostal. Entonces necesitamos verificar cada creencia que tenemos. No vea esto como una crítica, como una burla, no. Es para que verifiquemos la creencia a la luz de las Escrituras. Porque las sectas por lo general son una licuadora. Es algo que se llama sincretismo religioso. ¿Y qué significa el sincretismo religioso? Significa que tomamos un poquito de los musulmanes, un poquito de los judíos, un poquito de los católicos, de los espiritistas, de los mormones, tomamos todo eso, lo metemos en la licuadora, hacemos un jugo y nos lo tomamos. Eso es el sincretismo. Es fabricar un monstruo, un Frankenstein, que tiene parte de muchísimas religiones. Por lo general las sectas cumplen esta característica. Así que no seamos una mini sectas en nuestra cabeza. Vamos a filtrar todas nuestras creencias a la luz de la Biblia. Y si la Biblia niega alguna de tus creencias, por favor, cede a la verdad, cede a la Biblia, porque la verdad te hará libre. ¿Cuáles son las características de la secta? Anótelo por allí. Primero, no tienen base histórica. Sobre todo las supuestas iglesias y los movimientos, vas a notar que fueron fundados por cierto personaje que peleó con las iglesias de su época. Así que no tiene una base histórica real. La religión sí, y por eso es tan difícil de contradecirla. Segundo, solo ellos tienen la razón, más nadie. Solamente lo que ellos creen y lo que su líder dice es así y punto. No son abiertos en el sentido de ver qué dicen los demás líderes de su supuesta secta. No, ellos simplemente se quedan con un hombre, idolatran a ese hombre y se hace lo que ese hombre dice. Número 3, inventan nuevas ordenanzas y doctrinas. Las religiones tienen su tradición. Los musulmanes tienen el Corán, los judíos tienen la Torá, nosotros tenemos la Biblia. Pero las sectas inventan un nuevo libro, inventan una nueva autoridad o dicen que el antiguo libro estaba mal y lo modifican. Por eso los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová no son cristianos, porque ellos, aunque digan que no, añadieron libros o enseñanzas de otros hombres y lo pusieron al nivel de la palabra de Dios, lo cual es totalmente contrario. Pero los neopentecostales no se quedan atrás, porque ellos tomaron la Biblia y le hicieron así, la botaron y se quedaron con sus sueños, con sus visiones, con sus revelaciones, y cada día tienen una nueva doctrina diferente que enseñar y no siguen el legado histórico de la iglesia cristiana. Número 4. Se basan solamente en milagros, en supuestas revelaciones. Y por eso vemos que el ocultismo es tan famoso, porque los santeros, los espiritistas, los brujos, por lo general se quedan en esa secta simplemente porque ven que pasan cosas sobrenaturales. Dicen, esto tiene que ser verdad, porque ven cosas impresionantes. Pero recuerden que Satanás también se viste de ángel de luz. Y como dijo Juan Calvino, Satanás también tiene sus milagros. Miren lo que dice en Mateo 24, versículos 23 al 24. Jesús dice, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los escogidos. Así que los milagros y las señales, los falsos cristos, los falsos profetas también las hacen. Y si de ser posible, nos engañarían incluso a nosotros, a la iglesia del Señor. Así que cuidado con esto. Si alguien se basa solamente en los milagros, en lo sobrenatural, es una secta, mi hermano. La verdadera iglesia se basa en esto, en la palabra de Dios. Número 5. Perjudica en la salud o en las finanzas. Porque por lo general se basa en lo oculto. Se basa en nuestro grupito y no puedes juntarte con nadie más.
Los mormones hacen negocio entre ellos mismos y no pueden salir de allí, ni pueden tener muchas relaciones con sus familiares. Aíslan a la persona totalmente. Es algo obsesivo. O manipulan en el dinero. Te dicen pacta con Dios y tu nevera va a ser llena de prosperidad. Es manipulación, no lo creas. Te están robando, hermano, te están engañando. Y número 6, manipulan con beneficios o con amenazas. ¿Cómo así? Ellos simplemente te ofrecen que todo te vas a salir bien, que te vas a sentir mejor contigo mismo, que vas a encontrar paz interior. ¿Y Cristo en dónde queda? Y el beneficio de tener al Señor, que es el mayor tesoro de todos. O te amenazan, si te sales de esta congregación no vas a tener mi cobertura y vas a quedar bajo maldición. Todo te vas a salir mal, vas a quedar pobre y en la ruina te vas a enfermar. Todo porque no estás bajo mi cobertura. Manipulación, amenaza. Si tu iglesia cumple con todas estas características, no es una iglesia, mi hermano, es una secta. Sal de ahí ahora y busca una verdadera iglesia bíblica que se centre en la palabra de Dios. Además, estos falsos maestros, por lo general, mezclan verdad con mentira. Y por eso es tan difícil reconocerlos. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Vas a notar que toman muchas verdades y le meten pequeñas mentiras. Identifica esas mentiras para que puedas ver que esa persona es un falso maestro. Como dijo Martín Lutero, no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Así que no sigas alcahueteando estos errores, estos falsos maestros. No, porque no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es ir en contra de la verdad. También como dijo Juan Calvino, si un perro defiende a su dueño de unas amenazas, ¿cuánto más nosotros no vamos a defender la palabra de Dios de aquellos que quieren distorsionarla? Defendamos la verdad, amemos la verdad, vivamos en la verdad.